Bienvenidos a Aprende Cripto, tu canal de criptomonedas de confianza. El día de hoy tenemos fundamentales importantes con respecto a Bitcoin, análisis técnico de XRP y análisis técnico sobre todo de Bitcoin. Sin embargo, antes que nada, no te olvides de suscribirte. Dale clic en la campanita de notificaciones y suscribirte, unirte gratis al grupo de Telegram gratuito en donde estoy compartiendo operaciones y noticias en vivo. Así que sin más, comencemos. Pero antes, quería decirte, estoy en TrendCoin, en Daily Trending Coin, en Blockchain Center, donde puedo ver las criptomonedas en tendencia. Tenemos a Arbitrum, que luego de su airdrop y luego de su lanzamiento llegó a un precio, incluso yo llegué a ver fotos en donde esta criptomoneda se encontró en el puesto número 7 en capitalización de mercado. Y como segundo punto tenemos a SafeMoon, en donde te estoy reservando un video completamente de análisis y de una noticia importante que salió el día de hoy. Así que si no te quieres perder, suscríbete y recuérdate de notificar. Por otro punto tenemos que los desarrolladores de Ethereum confirman ya, ahora sí por fin, la fecha de la bifurcación de Shapella. Bueno, para las personas que no están entendiendo a qué se refiere con la bifurcación de Shapella, nos referimos a que las personas que bloquearon sus Ethereum, es decir, sus monedas dentro de la plataforma, ahora sí pueden retirar sus recompensas. Porque luego del merge, es decir, del paso de Proof of Work a Proof of Stake, la gran ventaja que esta actualización servía es que varias personas podían ser validadores, es decir, podían poner sus criptomonedas en staking. Y una vez con la bifurcación, esta red se podía actualizar. ¿Y cuándo fue prevista? Mira, está prevista para las 22:27 UTC del 12 de abril. Así que recuerda poner en tu calendario esta fecha y recuerda esta hora. Por ejemplo, yo estoy en UTC-5, entonces sería 5 horas menos que esto. Si no entiendes, puedes buscar en Google convertidores de horarios para tu país. Si te encuentras en España y si te encuentras en México, recuerda que son diferentes horarios, pero este es el día horario Londres del 12 de abril donde se va por fin desbloquear. Recordemos que anteriormente, aunque mira, aquí tenemos una gráfica en donde se está evaluando el Ether bloqueado. Y es una tendencia claramente alcista, en donde cada vez, mientras más pasa el tiempo, a partir del demerge, ha venido surgiendo más Ethereum bloqueados. Aunque recordemos que en la última prueba que se dio en anteriores días, la fundación la calificó como fluida, pero yo no lo podría decir fluida, ya que se retrasó bastante tiempo y todo esto a varios problemas de los validadores. Sin embargo, se cree ahora finalmente que estos problemas no van a suceder porque ahora se va a dar incentivos económicos para la actualización. Y por otro lado tenemos con Rusia retrasa las pruebas de lanzamiento del rublo digital. Esto hacemos referencia a la CBDC que te lo he hablado en días anteriores, de las ventajas y las desventajas que tiene el proceso de la creación de la CBDC y la adopción. Tenemos, por ejemplo, que lamentablemente no pudieron ser puestas en marcha por varias legislaciones, por ejemplo, del Banco de Rusia, y por eso por la gran adopción de la CBDC ha habido ya problemas. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos varias protestas en donde personas mencionaban las grandes desventajas y el mayor control que se le está dando a los gobiernos o los bancos centrales. Veía en Twitter en donde una persona mencionaba en Inglaterra las grandes desventajas. Es, por ejemplo, si tú quieres hacer tal cosa o quieres comprar tal cosa y el gobierno te lo prohíbe, están en todo el derecho porque gracias al uso de la CBDC ellos pueden ver cuándo, a qué hora y cómo estás comprando y vendiendo ciertos activos o utilizando la moneda, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, también tenemos que el presidente de la SEC de Estados Unidos, Gary Gensler, que vemos en pantalla, va o se va a enfrentar al Congreso por su diferente pensamiento y su política con respecto a las criptomonedas. Recordemos que Binance recién estuvo en la demanda y te hablaremos también por qué ha cambiado el precio de XRP o por qué se cree que ha cambiado el precio de XRP, pero en la demanda a Binance se mencionaba que
Bitcoin, UST, si mal no me equivoco, BUSD también se los consideraba como commodities, es decir, como bienes. Y tomemos en cuenta que la SEC, con respecto al juicio de Ripple, se le estaba considerando a XRP como un valor no registrado. Entonces, tomando en cuenta que la CFTC, sí, con respecto a la demanda a Binance, considera a Bitcoin como commodity, también se suele pensar que XRP se va a considerar como un commodity. Bueno, entonces, ¿qué ha estado sucediendo con el precio de XRP? En mi perfil, en mis redes sociales, te mencioné una gráfica de esta tendencia alcista que ha venido dando XRP en nivel de 4 horas. Pero, por ejemplo, si nos vamos a nivel diario, que es donde yo tengo la gráfica, mira, telegraficado estas dos líneas de tendencia que corresponden a un canal alcista en el diario. ¿Sí ves? Un canal alcista en el diario y ahorita se encuentra rebotando, vamos a dibujarlo aquí, se encuentra rebotando aquí. Y esto se pueden dar dos escenarios. Puede que lo rompa, que se venga acompañada con el precio de Bitcoin, o que venga a buscar liquidez en la parte inferior de la zona del canal, tomando en cuenta que en caso de que el juicio de Ripple se posponga, puede aumentar a que el precio baje. Sin embargo, en caso de que Ripple gane la demanda, se cree que por estos días puede que ya dé una solución final, y además que esté acompañado de Bitcoin, puede que XRP busque precios bastante interesantes. Y por último tenemos el análisis técnico de Bitcoin y qué es lo que ha estado sucediendo en estos días. Recuerda que esta es una gráfica diaria y aquí yo te mencioné estos puntos de la línea de tendencia, lo de bajar, luego de buscar la media móvil de 200 y rebotarla, que esta fue una entrada perfecta que dimos en este canal hace varios días. Si no me crees, han de revisar mi canal. Y ha subido constantemente, y luego de esta subida es normal que el precio esté lateralizando. Sí, pero el día de hoy amanecimos con la noticia de que Bitcoin volvió a recuperar los $28,000, porque muchas personas pensaban que el precio se iba para abajo a buscar liquidez, por ejemplo, a nivel semanal, hasta romper la media móvil de 200 en semanal. Lo más sano es que hubiera bajado a buscarla, a consolidar. ¿Qué significa consolidar? Es decir, a encontrarse en estos precios y ahí sí volver a subir con mayor volumen. Pero lo que está haciendo es volver a encontrarse con este precio de los 28,000 y tenemos dos opciones. Yo sigo teniendo mi proyección de los 29,698, que si no me crees, yo di la proyección hace varios días en mi canal gratuito en Telegram. En caso de romper esta resistencia que vemos aquí, vamos a ponerle en color tomate. Mira, la rebotó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Y con este sería el sexto día que le estaría rebotando. En caso de no poder romperla, podría buscar liquidez en niveles más abajo. Pero en caso de romperla, mira, nos encontramos también en un precio de $30,000, que eso sería un precio bastante psicológico. Y en caso de romperlo también, ya sería bastante, eso sería una tendencia claramente alcista. Y mira, tenemos aquí en el ADX tenemos un valor de 28,75 de la tendencia alcista. Entonces, en el diario esto se ve claramente que es una tendencia alcista confirmada, y además de ser confirmada, es una tendencia bastante fuerte. Bueno, si te gustó y si tienes dudas, déjame aquí abajo en los comentarios que estaré respondiendo.